El día de hoy estamos complementando aún más, en realidad ya poniendo en práctica lo que hemos visto en temas anteriores. En este inicio del módulo de competencias empresariales, segmentado ciertamente al nivel operativo, estaba enfocado en principio a saber comunicar. Hemos visto en principio lo que es la comunicación verbal. Dentro de ellos vimos lo que es la comunicación escrita y la oral. Hemos visto una serie de aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de comunicarnos a través de estos tipos de comunicación. Y bueno, ahora lo que queremos es, en realidad, ya no tanto ver formas, sino un poco de qué manera nosotros podemos ya emplear todo este tipo de conocimiento previo, estrategias, reglas, pero ya de cara a un auditorio. Hablar en público supone un control de, digamos, de tu nerviosismo, ahora lo vamos a ver, y una un enfrentamiento en realidad a tus miedos, superarlos y una serie de condiciones más. Esto es algo netamente fisiológico y se presenta. Todos nosotros en alguna oportunidad hemos tenido que hablar en público y siempre estamos nosotros sometidos a esto y de alguna manera todos hemos tenido que experimentar algo similar, ya sea en algún acontecimiento público, ya sea en el colegio, cuando nos hemos tenido que presentar ante el resto, e incluso en los niveles más exigentes académicamente hablando de nuestra vida. El poder transmitir nuestras ideas, lo que nosotros hemos desarrollado, elaborado y comunicarlo al resto, siempre ha estado presente. Y en consecuencia, siempre ha ido generando en nosotros mismos cierta ansiedad que se manifiesta de diferentes maneras, desde la sudoración, desde el hablar rápido quizá, también, es decir, teniendo un pánico espantoso de terminar lo antes posible, y una serie de formas en las que se puede manifestar. En este curso lo que estamos intentando es ver de qué manera vamos a utilizar esas estrategias y reglas y buenas prácticas que hemos repasado anteriormente en este curso. De lo que intentamos es ver de qué manera podemos hablar en público de una manera eficaz. ¿Para qué? Para lo que entiendo todos tenemos interés. En principio hay algo que nosotros queremos siempre es persuadir, modificar la conducta en alguien. Para eso nos dirigimos y empleamos todos los elementos que tenemos a nuestra disposición, ya sea a nivel escrito u oral. La gestualización, los tonos, la entonación y una serie de elementos que nosotros podemos capitalizar o usar a nuestro favor para poder despertar, estimular en nuestra audiencia, en las personas que reciben nuestro mensaje, y modificar su conducta. ¿Su conducta hacia qué? Hacia que nos compren algo, hacia que nos sigan, hoy en día muy popular, ¿cierto? Y una serie de comportamientos. Entonces, habla un poco de ello, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo es que vamos a emplear todo esto que hemos aprendido y cómo lo ponemos en práctica, ¿de acuerdo? Luego sí quisiera de repente que participe cada uno de ustedes y pueda, digamos, de alguna manera contarnos
a todos nosotros algo con respecto a su vida, y eso lo vamos a ver más adelante luego de que repasemos algunas láminas que creo yo son importantes y van a dar algunas directrices de cómo poder hablar en público de una manera eficaz. Bueno, ya conocen los comportamientos que debemos guardar dentro de esta hora de clase, dentro de este espacio académico. Siempre es bueno tenerlos allí como parte de la estructura del discurso. Y ahora vamos a hablar de lo que ya habíamos ido adelantando. ¿Qué es, digamos, o qué despierta en nosotros, o qué creemos que puede obstaculizar al hablar en público? Bueno, de lo que yo he podido recoger, porque hay mucha bibliografía de esto, y en realidad uno dice, hay tanta información, audiovisual, escrita, incluso siempre hay un consejo de las personas, capacitaciones, pero ¿por qué todos no logramos dominar esto? Y uno puede detenerse a pensar, y es que quizá no he nacido para hablar en público, y es que para eso una persona nace. Y eso, de lo que hemos podido nosotros experimentar, no es tanto así. Desde digamos, desde lo más marcado de los temperamentos, que son la extraversión y la introversión, podemos notar, y hay casos aislados, y yo lo puedo ver, personas extravertidas que quizá de cara a un público, a un auditorio, suelen experimentar los mismos pánicos escénicos, los mismos nerviosismos y los mismos miedos, y suelen quedarse petrificados como si hubiesen sido expuestos a los ojos de Medusa, y sin decir ninguna palabra y experimentando una serie de cosas, suelen truncar, digamos, el objetivo, el cual es poder experimentar. Entonces, eso, digamos, es algo que también sucede. Otro aspecto que también sucede es que a veces, y eso lo he podido incluso confirmar, es la correcta preparación del tema. Nosotros, si hay algo, digamos, que destruye nuestra confianza de cara a un auditorio, es cuando no nos sentimos preparados. Cuando hemos o nos lanzamos de cara a un auditorio sin haber preparado el tema, sin haber indagado, sin haberse informado, y eso perjudica muchísimo a recordar el contenido de su presentación. Y es por eso que tenemos apoyos visuales, como pueden ver ustedes hoy en día, bueno, comercialmente existe PowerPoint y hoy una serie de herramientas que intentan poner toda su tecnología para ayudar al expositor. Entonces, estos dos puntos suelen presentarse y en su mayoría son los mencionados por la gente. Sin embargo, creemos, y más adelante lo vamos a enfatizar o acentuar un poco más, en realidad no es algo privativo de algunos cuantos, de políticos ni de personas, digamos, conferencistas. En realidad, hablar al público es tan alcanzable para las personas siempre y cuando hagan o respeten determinadas actitudes que ahora vamos a detallar qué es lo que sucede. Pero bueno, hablar en público, como ya mencioné, surgen una serie de sensaciones netamente fisiológicas que obviamente terminan por interrumpir nuestra, o digamos, estropear nuestra seguridad de cara a un público, y obviamente se presenta el pánico escénico, el nerviosismo, el cual hay que saber controlarlo, el miedo también está presente, y la idea del miedo es poder superarlo. El nerviosismo siempre va a estar presente, por eso hablo de controlarlo, no tanto de que no esté, siempre va a estar presente, y eso nosotros tenemos que ser conscientes de ello, debemos partir de eso. Y lo que está al lado derecho, pues ya viene de una especie de preparación, de cómo nosotros podemos preparar un tema de manera correcta, ¿sí? Y de esa manera incrementar las posibilidades
de brindar o de transmitir a nuestro auditorio lo que nosotros queremos brindar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que queremos, o que quería mostrarles, ¿no? ¿Qué es lo que obstaculiza a veces hablar en público? Yo ya lo adelantaba, el miedo es natural y siempre va a estar presente en nosotros. E incluso me animaría a decir que es el punto de partida. El miedo nos permite estar alerta, estar atentos siempre. Si no existieran, imagínense, si nuestro umbral del dolor o de una serie de experiencias fisiológicas fuese bajísimo, nosotros no advertiríamos ningún tipo de peligro hacia nuestro alrededor. Entonces, la idea es que nosotros podamos reconocerlo, vivir con él y superarlo, porque es parte de nosotros. Y ya les vamos a hablar luego cómo podemos superarlo, ¿sí? Porque, claro, no es cuestión solamente de decir, está presente, efectivamente, vamos a asumirlo como tal, pero la idea es saber cómo podemos superarlo. Y ahora vamos a ver. Algunos datos que quería brindar que me parecieron interesantes cuando estuve revisando la bibliografía, es que el 90% de la población mundial tiene miedo a hablar en público. Y eso lo pude recoger. Hoy en día científicos ya pueden decir que existen más de 200 tipos de miedo distintos. Y algunos que ustedes deben de conocer, la claustrofobia, la aracnofobia y una serie de ellos. Incluso el miedo se impone de hablar en público, obviamente, por encima de estas. El miedo, hablándolo en todas sus manifestaciones, ¿no? Estoy hablando desde nerviosismo, desde pánico y todas sus formas como se presentan. Entonces es un porcentaje importante. Entonces hay que, al ser un porcentaje tan importante, me parece que hay que ya reconocerlo como parte de nosotros y ver de qué manera podemos utilizarlo para nuestra, digamos, objetivo. Recuerdo que en una película hablaron sobre él y tomaron que a veces el miedo es como el fuego, que si no lo llegas a controlar, pues te vas a quemar. Pero si no, si lo puedes tú controlar, lo puedes usar a tu favor y haces que eso se encienda y genere dentro de ti un ardor que finalmente te determine en acciones positivas para ti. Y esto habla un poco de ello. Algo interesante también es que uno seguro que desde muy pequeño lo habrá notado, hoy en día seguro que ya muchos viajan, pero el otro de los miedos, y es el que está detrás de este, es el miedo a volar en avión. Y fíjense que el miedo a hablar en público está por encima incluso de él, que uno de repente, si uno lo escucha, debería de ser uno de los primeros, ¿no? Pero no, incluso está por encima y lejos. No he puesto el porcentaje, pero bueno, sí quiero decirle que está bastante lejos de ello. Entonces ahí podemos ver, eh, acá el objetivo de esta lámina era de poder reconocer el miedo como tal, tomar en cuenta que es natural, que va a estar presente y ver de qué manera podemos aprovecharlo para nuestro beneficio. Algo a tener en cuenta, algo a tener en cuenta, y es lo que también queremos romper en estas exposiciones, es de que comunicar es compartir. A veces podemos desviarnos un poco de esa línea comunicacional y podemos a veces emocionarnos tanto con nuestro tema, porque quizá hemos indagado tanto y queremos vertir todo lo que hemos investigado para nuestro auditorio, porque eso es importante también y luego lo vamos a tocar, que nos supera esas ganas de querer brindarles toda la investigación y nos rodeamos de una serie de ejemplos y terminamos a veces haciendo un monólogo. Pero la idea es de que se pueda hacer de la comunicación lo que es el compartir ideas, hacer participar a las personas que te están escuchando. En la margen derecha de la lámina, si pueden ver, ahí tengo algunos datos, algunos indicadores importantes que quiero compartirlos. Y seguro que ustedes lo deben de conocer porque ha sido bastante difundido en diferentes plataformas digitales. Que
Dentro de la asimilación de conceptos, de la aprehensión, del aprendizaje, nosotros podemos decir que si solo nos detenemos a escuchar, podemos decir que el 10% de lo que se ha vertido o de lo que se ha expuesto en determinada clase académica, conferencia, capacitación, y hablando ya empresarialmente, o lo que fuere, nosotros retenemos el 10%. Si además de escuchar podemos verlo, es decir, ya activando ambos hemisferios del cerebro, nosotros ya podemos retener un 30% de lo que se expone o se vierte allí. Pero si además participamos, que es la tercera línea que quiero que adviertan en la lámina, podemos llegar a entender el 50%. Por eso es importante que el expositor convoque, promueva, incentive, estimule la participación de su auditorio, para además también coger indicadores y ver si efectivamente está llegando el mensaje. Esto es una forma también de dosificar, y más adelante también lo vamos a ver, cómo yo puedo dosificar a mi auditorio, ver si están entendiendo, si están de alguna manera aprendiendo o haciendo corresponder lo que uno está exponiendo con sus experiencias quizá mismas. Y eso inevitablemente ayuda muchísimo a la comprensión. Ahora bien, si además de eso, nosotros, de compartirlo, tomamos acción sobre él, que es lo que queremos ahora, que luego de que ustedes, luego de este desarrollo de clase, y vamos a motivarlos un poco al final para que puedan también participar. Si además lo ponemos en práctica lo que hemos aprendido, pues el nivel de entendimiento se incrementa hasta un 90%. Entonces, cuán importante es que, sobre todo, un expositor o ustedes mismos, cuando estén de repente, para los que ya tienen empresa, hayan desarrollado un producto y tengan que presentarlo hacia un cliente, cuán importante es que quizá también vayan midiendo las impresiones que van tomando en él. Quizá de repente a veces ir acompañado ayuda, porque si yo voy solo, es mucha carga, es mucha responsabilidad para que yo pueda transmitir a mi cliente y que además esté también midiendo gestos y una serie de indicadores que vayan evidenciando el calor de la comunicación, ¿no? ¿Qué tanto interés tiene? ¿En qué palabra, en qué aspecto, en qué característica ha mostrado una mayor atención, ¿no? Entonces, por eso siempre es bueno en reuniones ir al menos con una persona acompañada, para que al menos esta no solamente apoye o secunde dentro de nuestra exposición, sino también para que haga una visión de toda, digamos, la reunión. Y de esa manera también pueda captar ese tipo de señales que son importantísimas. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera. Ahora acá viene la parte importante. Recuerden que yo les había mencionado dos cosas. Y ahora quiero traer a colación esos dos puntos. Yo hablé que el miedo en realidad es útil. Y acá incluso lo he repetido, porque nos permite estar alerta y sobre todo nos permite actuar. ¿Sí? Y además, algo que también es importante, es la pregunta que ustedes ven en la parte superior de la lámina. La pregunta es, ¿qué hacen los grandes comunicadores? Y fíjense que la pregunta es, ¿qué hacen? No cómo son. O sea, no es algo propio, intrínseco, íntimo con lo que uno nace. Bueno, y si naces con él, pues obviamente tendrás una ventaja. Pero recuerden que el talento es importante, mas no determinante. Si tú al talento, ya sea en ciencias, en arte, en lo que fuera, no lo arropas o no lo rodeas de disciplina, de entrenamiento y de una serie de factores que ayudan, pues finalmente se desvanecerá y no llegará a obtener los resultados o los propósitos que uno espera, quizá.
Entonces, por eso fíjense, la pregunta es, ¿qué hacen, no? ¿Qué hacen? Y aquí es donde vemos, ¿no? Y lo que hacen, fíjense que es rutinario, es rutina. Es rutina y la rutina nos puede ayudar a transformar escenarios complejos en escenarios simples. Porque la rutina, la práctica, el entrenamiento, que supone una acción constante, frecuente y desarrollada de manera uniforme, o a veces de repente con algunos acentuada en algún punto, nos va a permitir a nosotros, digamos, destruir, digamos, esta barrera, ¿no? Esta barrera que se nos puede presentar. La rutina quizá a veces nosotros en la sociedad, en nuestra convivencia más doméstica, natural, nosotros a veces tenemos esa palabra como un tanto negativo, ¿no? La rutina, a veces siempre intentamos en nuestra propia vida, hablamos de salir de la rutina, tiene una, digamos, una, una recepción un tanto negativa, ¿no? La palabra. Pero cuán importante es y cuán clave es para las personas que finalmente se hicieron grandes comunicadores, porque les permitió, en principio, el miedo es el principio de todo, y eso es algo que también quería acá acentuar, porque el miedo, si nosotros no tuviésemos miedo, imagínense, no prepararíamos todas esas etapas que hemos, justamente que he querido ahí compartir con ustedes, que ven en la margen derecha. Planificar, estructurar, pausar, vincular, reaccionar, relacionar, perdón, y una serie y dos aspectos adicionales que también quiero añadirlos a esto. Entonces, el miedo es el principio de todo. Y la rutina nos va a permitir justamente trabajar de una manera ordenada, planificada, estructurada, y de esa manera vamos a lograr superar lo que al inicio habíamos mencionado, ¿no? Controlar el nerviosismo, superar el pánico escénico, ¿sí? Y esta misma planificación nos va a brindar ¿qué? Nos va a brindar justamente elaborar algo 15 días antes, si es posible, para que el día en que tenga que exponer, en este caso, pueda salir de la mejor manera y pueda cumplir con mis objetivos, pueda cautivar, pueda motivar, pueda influenciar. ¿Qué es lo que se busca? En lo que fuere, en venta, de repente un profesor quiere dejar lo más motivados a sus estudiantes en la clase. Eh, de repente yo al hacer una capacitación deseo que cuando las personas a las cuales me he dirigido vayan luego a hacer su medición y lo hagan de la mejor manera. Entonces va todo de eso. Entonces, nosotros aquí lo que queremos decir en qué consiste esta rutina. En principio es en planificar. Planificar es importante. Hacer un plan de lo que voy a hacer, cómo me voy a organizar. ¿Sí? Eso es importante. Eso vendría a ser el segundo paso, aunque aparece ahí en primero, pero el primero para mí es el miedo, es el que nos empuja, nos impulsa, nos pone alerta y finalmente el que nos hace elaborar o estructurar esos pasos. Luego es estructurar, ¿no? Estructurar es hacer de una manera sistemática todo lo que vamos a trabajar, eso es importante también. La pausa, la pausa, si se dan cuenta, es uno de los términos que ya vimos también en la comunicación oral. La pausa en la exposición es importante. Los oradores lo usan mucho, porque cuando ellos pausan, se supone que hay un acto de reflexión, un paréntesis, una coartada entre auditorio y expositor que permite reflexionar sobre algunos conceptos o palabras importantes que se hayan vertido en ese momento. Y eso permite justamente al auditorio que pueda interiorizar. Porque si uno gasta, y habíamos hablado hace un momento, por eso es tan perjudicial cuando uno habla de manera eh, ilimitada y sin pausas, pues no permite al auditorio de poder reflexionar sobre las ideas y los conceptos que se están exponiendo. Entonces la pausa es importante, ¿de acuerdo? Es algo que también se debe de tener en cuenta.
La vinculación. Bueno, la vinculación habla fundamentalmente a que cuando yo, y eso también lo habíamos visto en las clases pasadas, fundamentalmente en la comunicación oral, que es donde está la interacción, de que nosotros podamos siempre observar, ver. Trata de vincularte con todo tu auditorio. En el caso que estés exponiendo un producto o vendiendo algo, pues siempre mirando a la persona que te va a comprar. Ese apoyo influye mucho y te ayuda a que puedas comunicar eficazmente. Entonces siempre vincúlate con todos y si es un auditorio mayor, pues intenta ver a todos en todas las direcciones para que puedas integrarlos. Y de esa manera te vas vinculando con cada uno de los asistentes. Otro punto es la relación, que te puedas relacionar. Los comunicadores se relacionan. ¿Y de qué manera se relacionan? Justamente lo que habíamos ya mencionado. Porque hacen preguntas, porque hacen que el público participe y de esa manera generan una relación dentro de este sistema auditorio-expositor, ¿no? De esa manera hace que todos se involucren en el tema, que puedan compartir sus ideas. Lo que les brote en ese momento por algo que haya mencionado el expositor, entonces a la persona obviamente quizá le interese compartir, que a veces quizá no lo haga de manera espontánea, pero si se le invita a hacerlo, eso genera un acercamiento aún mayor. ¿De acuerdo? Entonces, eso, digamos, es lo que hacen los grandes comunicadores en escena, en acto, y es importante tenerlo presente. Adicionalmente, también es importante, y esto va más que todo ya para él, obviamente que él confía, ¿no? Confía en sí mismo, hay que generar una confianza. Nosotros justamente ya habíamos hablado sobre esto, tiene que confiar en sí mismo, ¿sí? Ellos confían mucho en sí, y apoyados en qué, vamos a ver ahora más adelante algunos ejercicios que aportan al grado de confianza que uno pueda tener en sí mismo de cara al abordar a determinado público. Entonces es importante la confianza que uno pueda tener en sí mismo, ¿verdad? Entonces hay que generar las condiciones en las que uno pueda ser confiado. Para eso, ¿qué puede ser? Ya lo he ido adelantando, preparar algo, ¿no? Uno tiene que preparar algo así y van a encontrar seguros ustedes material, algo así como los deportistas de alta élite, cuando se preparan. Y ustedes fíjense a veces cuando uno ve las Olimpiadas y la carrera de 100 metros planos, a mí siempre me ha cautivado esto porque es una preparación de 4 años. Es cierto que van teniendo algunas competencias de repente interdiarias, pero las Olimpiadas, digamos, es el punto máximo. Y cuánto se preparan a él, a esto, y yo los veo incluso cuando están cada uno en su carril presentándose, veo algunas caras de tensión y todo lo que supone, ¿no? Todos esos años de entrenamiento, de la rutina, porque como les reitero, es una rutina de entrenamiento, ellos se preparan mucho para eso. La exposición es algo similar. Si nosotros nos entrenamos de manera diaria con estos ejercicios que ahora les voy a mostrar, pues incrementan las posibilidades de que a la hora de que abordemos determinado tema con determinado público o incluso una conversación, hay muchas más posibilidades de salir airosos. Airosos, y hablo de que podamos conseguir una venta, de que podamos satisfacer a nuestros estudiantes, de que podamos transmitir a nuestro equipo de ventas eh, lo que queríamos para motivarlos. Entonces hay una serie de beneficios que supone el, este, digamos, estas buenas prácticas de los comunicadores, de los grandes comunicadores. Bueno, cerrar con la pasión, que ya lo estaba olvidando. La pasión también es importante. Uno tiene que ser muy apasionado, ¿no? Con lo que hace. Entonces, la pasión también es importante y los comunicadores tienen pasión. Ellos creen en lo que van a comunicar. Es un tema incluso que a ellos les motiva y es por eso que también seguro
se especializan en determinadas situaciones, no creo que expongan algún tema de repente que no sea de su agrado, sino temas que ellos realmente les puede o incluso desean transmitirlo a otras personas. Bien, ahora sí vamos a ver, luego ya de pasar y poder convocarlos a ustedes para que puedan, y sí me gustaría que puedan contarnos un poco de ustedes, algunos ya son conocidos, pero siempre es importante de manera libre que ustedes puedan comentarnos algo. Vamos a ver algunos ejercicios para hablar en público. Son 7 en particular, es lo que, digamos, podemos nosotros mostrar ahora. Muchos son, ya lo hemos visto de repente en la comunicación oral, otros puedo reconocerlos de repente, si alguno de repente ha llevado clases de canto, que tienen mucha similitud, porque esto en realidad también es muy físico. Yo hace un momento hacía la analogía con las personas que se entrenan para destacar en determinado deporte, pues en realidad es muy similar, porque la parte física también ayuda a la hora en que uno va a exponer. Yo hablaba de la confianza, y la confianza no solamente te la da el conocer bien tu tema, el haberlo preparado con tiempo, sino también que en tus condiciones físicas estés de la mejor manera, porque eso te va a permitir que puedas gestionar mucho mejor los elementos que te van a permitir justamente dirigirte al público, ¿no? Y hablo un poco de la fluidez, del dominio emocional, de la claridad mental, y todo eso justamente te va a ayudar a estos ejercicios, ¿sí? Y si tú tienes pleno conocimiento y pleno control de ellos, pues tu confianza definitivamente se incrementará. Y por consecuencia, habrá muchas más posibilidades de que puedas lograr, digamos, tu cometido a la hora de comunicar tu mensaje. Bien, el primer ejercicio que nosotros queremos compartir es la respiración consciente. Nosotros definitivamente de manera diaria podemos decir que respiramos de manera automática, ¿sí? Pero eso lo hacemos ya prácticamente de manera instintiva, pero consciente no es tanto así. Lo que este ejercicio sugiere, y ojo, no es previo a tu exposición, sino que lo hagas de manera regular, diaria, porque uno, recuerden, esto lo escuché de alguna expositora que decía, uno siempre está en campaña, digamos haciendo alusión a la campaña política que hacen ¿no? Los candidatos presidenciales o municipales. Uno siempre está en campaña, claramente haciendo alusión a que uno siempre está constantemente vendiendo o vendiéndose algo también, porque uno finalmente puede también brindar un servicio. Entonces, uno siempre tiene que estar en esta, en esta posición alerta y preparado para lo que se presente. Entonces, estos ejercicios, la idea es que ustedes lo practiquen de manera diaria. Recuerden lo que hablaba, rutina. Y yo creo que si las personas a veces no han conseguido esto porque no se han ajustado estos hábitos. Y es por eso que de repente creyeron, como un deportista puede creer, que ponerse a trotar 15 días antes de una final de 100 metros planos puede suponer de que la ganase. Y eso no es así. Por mucha capacidad que pueda tener, si no está bien preparado, lo más probable es que no lo consiga. Entonces, en este caso es similar. A veces podemos pecar de soberbios, de autosuficientes, o incluso de querer sorprender y llegar a la conclusión, mira, yo preparándolo en 2 minutos, mira lo que he podido hacer. Y a veces nos empalagamos y nos encandilamos con ese tipo de situaciones que no es recomendable. Todo tipo de manifestación exitosa en la vida, detrás de eso está una dedicación que es importante respetarla, porque si no, eh, no podemos conseguir nuestros propósitos. Que será más intenso uno que otro, claro, porque hay diversos componentes. Está el talento mismo, pero la dedicación, la constancia es importante y la disciplina. Y esto lo que intenta justamente es hacer eso. La idea de este ejercicio consiste en que te pares de manera erguida o te sientes, perdón, en una silla
y que la espalda la tengas recta y que vayas respirando por 5 segundos, conteniendo el aire por el mismo tiempo y lo vayas expulsando o exhalando. Si practicas eso 3 o 5 veces al día, vas a ejercitar tu diafragma, que eso es importante, porque eso ya es algo físico. ¿Qué te va a permitir justamente esto? Recuerden, a veces uno cuando habla, e incluso ni siquiera está hablando de manera corrida, tiene la sensación, y seguro que lo han experimentado ustedes, que va perdiendo el aire y se va quedando corto y cada vez va vocalizando de una manera mucho más confusa. Y eso justamente se produce por esta carencia que pretendemos suplirla con este ejercicio, que es muy práctico, pero recuerden, la idea es que lo hagan de manera rutinaria. La realización constante, ¿qué nos va a permitir con el tiempo? Con el tiempo nos va a permitir proyectar mejor nuestra voz. Proyectar, de repente el término no se ajusta mucho a lo que es. Proyectar, estamos hablando un poco de cómo acomodar la voz, cómo tener control de ella y cómo poder envolver a todo el escenario con nuestra voz. De repente poder subirla o elevarla, bajar el tono y de esa manera nosotros poder proyectar nuestra voz. Eso es un tanto proyectar, tener un control de tu voz y que tú puedas llegar, ¿no? Entonces, de esa manera. Otro punto que va a favorecer este ejercicio es que te va a permitir tener una mayor claridad mental, ¿sí? Definitivamente este ejercicio te va a permitir eliminar toxinas y una serie de situaciones que son beneficiosas para el cuerpo humano. Y entonces te va a permitir tener una claridad mental, ser muy claro y que de repente no te quedes de repente en el momento, a la hora que estás exponiendo, en pausa, no en la pausa que he hablado, sino de repente te quedes en blanco. Entonces, esto te va a permitir este tipo de ejercicios. Otro punto importante y aspecto que te va a permitir es hablar con mayor fluidez, es decir, sin que te falte el aire, ¿no? Que es algo parecido a la proyección, solo que la proyección es un concepto mucho más completo, porque habla no solamente de la fluidez, sino también de cómo tú puedes ir regulando tu voz para llegar a determinados espacios dentro de un auditorio. ¿De acuerdo? Entonces habla un poco de esto. En este caso habla de esto, ¿no? De que no te falte el aire puntualmente. Y otro punto adicional es que también te va a permitir desarrollar un buen dominio emocional. ¿Y esto de qué manera? Porque al hacer estos ejercicios permite un poco liberar cierta tensión y también reduces el estrés. Y si tú reduces el estrés o tienes la capacidad de poder reducirlo en determinado momento, sobre todo previo a tu exposición, te va a permitir tener un dominio emocional, lo que hoy le llaman hoy en día la inteligencia emocional, ¿no? Que no te veas superada por ella y que en tu exposición fluya exclusivamente todo lo que has preparado eh, en estos días antes al día en el que te toca manifestar, digamos, transmitir tus ideas. El segundo ejercicio que se sugiere es la vocalización. Esto, si lo puedes hacer una vez al día, sería beneficioso. Por ejemplo, puedes ir con tu misma voz, con tu propia voz, sin elevarla, sin transformarla. A veces nosotros, por reproducir experiencias, queremos de repente emplear voz de soprano, en el caso de las mujeres, o de un tenor, en el caso de los hombres, y solemos hacerlo con ello. La idea es que sea con nuestra propia voz, en principio. Luego ya podemos matizarla y hacerla más grave, quizá, y hacer el mismo ejercicio, pero en principio con nuestra propia voz. O incluso mientras hacemos el ejercicio podemos ir matizando, pero en principio sería con nuestra propia voz. La idea es de no generar tensión en nuestra garganta, ¿sí? Entonces nosotros podemos practicar, por ejemplo, con las vocales en principio e ir un poco trabajando en eso. Una vez al día sería importante, ¿no? Y muy beneficioso. Eso, digamos, ¿qué te va a permitir? Más que permitir, en realidad va a ser posible de que desarrolles un tono y un timbre de voz mucho más amenos, ambos. El tono, obviamente estamos hablando del el volumen, ¿no? De tu voz. El timbre habla un poco de con la misma frecuencia que pueda tener tu voz y la comparas con el de otra persona, ¿no?
el timbre de voz obviamente es característico de cada persona. Y eso te va a ayudar también a que tú tengas una característica, un característico timbre de voz y te va a permitir incluso además reconocerlo, que complementado ya con algo que vamos a ver más adelante, nos va a ayudar incluso mucho más. Otro, otro beneficio o también que va a posibilitar es tener una mayor variedad vocal. Sí, esto también te va a permitir justamente de que tú, como yo mencionaba, que tú puedas matizar en determinado momento cuán importante, haciendo una analogía con la comunicación escrita, tú cuando enfatizas o acentúas determinados conceptos en tu discurso, sueles emplear algún tipo de símbolo, ¿no? Como el que yo he empleado justamente, si pueden ver en la parte superior, hay letras que están en negrita, hay letras que están en color azulino, ¿no? Y te permiten un poco acentuar. En el habla, en la comunicación oral, justamente tú vas a tener la necesidad de ir acentuando, enfatizando con tus tonos. Y para que puedas tener un manejo y un control de ellos, estos ejercicios te van a poder ayudar. ¿De acuerdo? Entonces habla un poco más de eso. Eh, también te va a permitir lograr hablar por más tiempo sin sentir fatiga en tu garganta. Eso también es importante para que puedas concretar ideas. Y entonces eso también es un beneficio que te da la vocalización. Y también algo que ya habíamos visto también en el anterior, era proyectar mejor tu voz, ¿no? Que ya lo había explicado, en realidad también te da, es algo compartido entre estos dos ejercicios, y qué mejor, ¿no? De que lo puedas, digamos, potenciar por duplicado. El tercero, aunque ahí la imagen no ayuda porque más parece un castigo, pero en realidad es importante y a veces uno no le encuentra utilidad, quizá cuando uno lo experimenta esto de pequeño, en la primaria, puede pensar que es algo divertido, ¿no? O algo como para divertirse con la complejidad que pueda tener un amigo o un familiar para poder lograr pronunciar sin mayor problema un trabalengua. Pronunciar trabalenguas también ayuda, y si podemos de repente seleccionar un par de trabalenguas o 5 de repente que contengan diferentes consonantes, porque la idea es un poco también que sea desafiante esto, y podemos repetirlos cada uno de ellos 5 a 10 veces al día, nos va a permitir mucho destrabarnos, ¿no? Y eso es importante. Incluso quiero añadir, y quiero añadir aquí porque no lo he incluido, pero también es importante incluso que hay palabras complejas que a veces uno de por sí puede trabarse a la hora de que expone. Y si uno se trabase con ellas, la idea es obviamente entrenarlo antes, ¿no? Que la repitas tantas veces para que a la hora de la exposición no te trabes. Recuerda que cualquier tipo de imprevisto en tu exposición puede perjudicarte. Entonces, es mejor que no suceda nada más que eso, ¿no? Y que ya la misma espontaneidad pueda imponerse en el momento, pero que no este tipo, digamos, de circunstancias que pueden pasar. Entonces, 5 a 10 veces al día, pronunciar trabalenguas también te puede ayudar. ¿Y eso qué te va a permitir? Ahí tenemos 3 casos puntuales. El primero es que te va a permitir pronunciar claramente las palabras. ¿De acuerdo? Segundo, que te va a permitir, en este caso, evitar problemas de titubeo al hablar. Que, ojo, a veces uno piensa que uno titubea porque quizá carece de un bagaje o de un conjunto de palabras, ¿no? Pero no es tanto así, que también puede titubear de repente es porque no tiene la confianza necesaria para pronunciar determinada palabra. Entonces, eso también produce el titubeo. Mejora la dicción también. Y eso es importantísimo, ¿no? De que uno pueda ser bastante claro a la hora de comunicar. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Lo hablamos incluso en la comunicación escrita, ¿no? En lenguaje llano hablamos un poco también de la dicción de algunos comunicadores. El cuarto ejercicio es la visualización positiva. Y esto, sin llegar a la soberbia o a la arrogancia, pues uno siempre tiene que tener una visualización positiva, ¿no? ¿Cuál es el resultado positivo? Y háganse esta pregunta que yo quiero lograr. Definitivamente, la figura que está en la parte inferior izquierda
acompaña un poco a que obviamente yo me veo como que estoy exponiendo de una manera exitosa. Ayudaría mucho que yo incluso pueda recrear el escenario al cual me voy a dirigir, no solamente en dimensión, es decir, cuán grande es mi escenario, cuántas personas están en ella, cuál es la reacción que tienen ellas hacia mí, obviamente si es positiva, obviamente de atención, de, de total receptividad, ¿sí? Habla un poco de ello, ¿no? El, y que finalmente eso decante o concluya en un aplauso al final, para que sea un indicador de que efectivamente he logrado mi cometido, ¿no? Y el público está satisfecho con mi discurso, con mi exposición que ha tomado en el día. Entonces, eso es otra cosa importante, ¿no? La visualización positiva que uno pueda tener con respecto a ello. Esto es otro ejercicio importante, siempre uno tiene que estar también pensando, ¿no? Recreando, decir, mira, ¿qué puede suceder en este caso? Y de esa manera. El quinto ejercicio, y es algo que también es reiterativo, lo hemos hablado incluso en la comunicación oral, y es importante porque esto te va a ayudar a mejorar el contenido del tema el cual tú estás preparando y también la manera en que lo presentas. Yo sé que a veces a nosotros, y has escuchado a veces, no nos gusta escuchar nuestra voz o lo que hemos hecho. No, digamos, tenemos cierta aversión hacia escucharnos o vernos. Y eso pasa incluso hasta en comunicadores. Pero cuán importante es que nosotros podamos grabar y escucharnos previamente a una exposición. Y eso es parte de la rutina, la práctica. Siempre es importante que uno grabe su voz y se escuche. Y yo lo mencionaba en la clase anterior, y seguro que ustedes también lo han notado. La escucha interior que uno tiene es distinta a la exterior. El que te escucha en un tono y en una forma distinta a la que tú lo haces. Y recuerda, tú no hablas exclusivamente para ti, sino para un auditorio. Por eso es importante que tú evalúes cómo se manifiesta tu voz y si también te gusta o no, ¿no? Y hablas un poco de eso, a ver si está transmitiendo, lo puedes incluso someter a evaluación de otras personas y eso, digamos, te puede ayudar. Puedes hacerlo grabando y también en video para que puedas también evaluar tu gestualidad, ¿no? De qué manera, cuán armonioso o cuán de la mano, cuán sincronizado va lo que tú expresas con lo que tú también gestualizas. Y bueno, obviamente luego lo reproduces y lo escuchas tantas veces, cuantas conclusiones puedas sacar y vas mejorando. De eso se trata, ir mejorando, ir mejorando. Reitero, eso te va a permitir mejorar el contenido del tema, ¿sí? Porque a veces puedes escuchar y decir, mira, esta palabra quizá no apoya mucho, no aporta mucho, no impacta tanto. Y esta manera en la que lo estoy presentando quizá no satisface, no va a generar el impacto adecuado. Y yo voy cambiando, ¿no? De esa manera, en un borrador. El sexto ejercicio es justamente la improvisación. La improvisación es parte obviamente de la agilidad mental. Hay gente que puede tener una mente muy ágil y puede improvisar en determinado momento, ¿de acuerdo? Entonces, es importante también practicarlo. De repente tú puedes coger algún tema específico, luego redactarlo y luego de ello poder someterlo a evaluación, ya sea a través de un espejo, ¿no? Tú puedes exponerlo delante de ti y que tú seas justamente el que emite el juicio valorativo sobre lo que estás exponiendo, o también puedes de repente grabarte y luego de grabarte escucharte o verte. O también puedes apoyarte en un amigo, en alguien de confianza, un familiar que esté delante de ti y pueda también eso, digamos, verte y escucharte, ¿no? Eso te va a permitir justamente a que tú puedas desarrollar este grado de improvisación que va a estar presente siempre en las exposiciones. Y hay mucha gente que ha improvisado, no solamente en exposiciones, sino incluso hemos escuchado que en la actuación la gente improvisa. Y a veces la improvisación suele tener mejores resultados que la que es preparada, elaborada. Entonces, me parece que es un aspecto a tener en cuenta. Y el séptimo ejercicio, que ya es el último, ya para cerrar y sí querer de repente que ustedes también puedan aprovechar el espacio para que puedan contarnos algo, o si no, igual el resto también lo pueda, los que se animen, si no, y el resto ya nos lo pueden entregar como una tarea,
Ejercicios para hablar en público. Aquí queremos hablar en cuanto a escribir tus ideas. Es importante que tú escribas tus ideas y que esto lo puedas practicar de 15 a 20 minutos al día. Es importante que tú, en principio, obviamente, te llenes o te nutras de palabras, de formas de pensar a través de la lectura. La lectura nos va a ayudar muchísimo, nos nutre en demasía, pero no es lo único. No es lo único. Uno siempre tiene que aprender a ordenar sus ideas, escribirlas a mano y luego organizarlas. Puede apoyarse en esquemas mentales y eso te va a permitir a ti tener un grado de recordación mayor. En psicología se usa mucho eso, ¿no? Cuando uno crea un paisaje y tiene una capacidad de recordación mayor a la que si lo leyeses de un texto plano. Entonces, ese tipo de organizaciones que incluso nosotros lo tenemos desde el colegio porque lo hemos visto, ¿no? Y nos instruyen en eso, a veces nos cuesta muchísimo. Hoy en día seguro que ya tenemos la capacidad, por la mayor experiencia, de poder hacerlo. Hagámoslo y eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué nos va a permitir esto? Obviamente, tener un dominio de un tema en específico, hacernos expertos en determinada materia y comunicar fácilmente cualquier tema ya sea en un proyecto, en tu empresa, en tu clase, ¿no? Y eso te va a permitir y te va a ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? Si practican esos 7 ejercicios que les he mencionado y recuerdan que el miedo es el punto de partida de todo esto y no lo veamos como algo que más bien que nos someta, sino más bien que saque de nosotros esta metodología, estas ganas, digamos, de poder hacerlo de la mejor manera, nosotros vamos a poder justamente trabajarlo. Recuerden que la constancia es la clave del éxito. Esto es importante tenerlo presente, ya lo he mencionado. Esto aplica para deportistas, para expositores, para la gran mayoría de las ocupaciones que nosotros nos vamos a topar. Entonces, esto, digamos, es como que parafraseado lo que yo les mencionaba, ¿no? Que el talento es importante, más no determinante. Es una forma de expresarlo y es muy parecida. ¿Esto qué nos va a permitir finalmente? Nos va a permitir justamente hablar bien en público, que es lo que todos queremos, ¿no? Hablar bien, y el hablar bien podemos reemplazarlo por hablar de manera, y acá lo vamos a ver, cautivar, nos va a permitir justamente cautivar, guiar, a veces queremos guiar, eso suelen hacer los políticos, ¿no? Cuando guían, ¿no? A determinadas personas por una forma de pensar, o inspirar, que a veces también es un propósito que pueden tener los expositores. Eso justamente es lo que nos permite esto. Yo hasta aquí quiero dejar este espacio de 5 minutos. Esto es lo que he querido mostrarles, resumirles de todo lo que he podido recopilar de diferentes fuentes y de la misma experiencia, claro sí. Y quiero dejar alguna tarea aplicada, pero quisiera que algunos en estos 5 minutos puedan, y espero en principio que lo hagan de manera espontánea, si lo desean, de que puedan contarnos alguna experiencia y nos lo puedan aprovechar al menos un minuto y nos cuenten de algún tema en particular. Puede ser libre o yo les sugiero a algunos aquí justamente de que de repente se han hecho un viaje en algún lado y nos cuenten un poco acerca de él o alguna práctica particular que les gusta hacer, algunas formas de relajarse, de pasar el tiempo, algún pasatiempo particular o hobby que quieran hacer. Me gustaría que alguno de ustedes pueda contar algo de ello, ¿no? Y aprovechar esta clase que estamos un poco con estos conceptos y poder, digamos, dejar en claro cuál es nuestro dominio obviamente, de nuestras emociones. ¿Alguno de ustedes quiere contar algo? O un tema libre puede contar también. A ver, un momento, me parece que alguien ha levantado la mano. Sí, es Yuri, Carlos. Yuri, hola. Yuri, sí, cuéntanos, a ver, te escuchamos. Hola, Yuri. Hola, ¿cómo estás? Hola, Yuri, te escuchamos. Quería contar un poquito mi experiencia. Cuando a mí me tocó exponer un tema,
creo que lo importante es también tener en cuenta el tiempo que tenemos para explicar el tema. A mí me pasó una vez que me dieron 20 minutos para una charla y la primera vez, más que miedo, sino que sentí inseguridad por las personas que me van a oír, mis reflectores. No, o sea, tú sabes que cuando expones, no sabes el nivel pues de tus reflectores, ¿no? Hay personas que pueden dominar más que uno el tema, como otros que les va a parecer nuevo. Entonces siempre hay ese temor, ¿no? De que por ahí te ponen a hacer una pregunta, una inseguridad más que todo. Y me recuerdo que la primera vez que me tocó exponer el tema, lo hice muy rápido. En 5 minutos yo ya había expuesto y me quedó un montón de tiempo. Entonces, después ya fui aprendiendo, como dices, con la práctica, ¿no? Con la consecutividad, uno va aprendiendo a ir más lento, a tomar el tiempo, a exponer un tema y tomar ejemplos. Lo que también yo aprendí es que los ejemplos que tengo que exponer, los ejemplos lo hago a título personal. No digo fulano, o sea, no menciono a nadie de los que están escuchándome. Simplemente digo, por ejemplo, a mí me pasó tal cosa, ¿no? O por ejemplo, yo vi esto, o sea, siempre me pongo a mí como por ejemplo, para no hacer sentir mal a nadie, para que nadie se sienta aludido. Entonces, y cuando desarrollas el tema, siempre es importante también captar a tus receptores poniendo así, no, porque no todo es leer, no todo es decirlo al pie de la letra. Siempre interactuar y poner los ejemplos a la vivencia de uno, a la actualidad, ¿no? Porque, entonces, yo creo que eso es lo que a mí me pasó, ¿no? Que al principio me fui muy rápido, pero después ya aprendí a manejar los tiempos. Y eso, como bien dices, es la consecutividad, ¿no? Eso es lo que quería un poquito comentar. Bien, muchas gracias, Yuri, por compartir. Fiorella, también querías comentar y luego vamos con Beatriz. Sí, más que todo, bueno, sobre experiencias de hablar en público, sí he tenido algunas porque, bueno, para comentarles, pertenezco a una iglesia en la que así periódicamente nos asignan como discursar o dar mensajes. Y bueno, tengo una asignación también que como que tengo a cargo 6 personas que dirigen ciertas organizaciones por diferentes barrios. Y bueno, siempre me toca como capacitar, tenemos ayudas, muchas ayudas como manuales y esas cosas, pero en realidad lo que yo quería comentar es, bueno, es contar algo como una experiencia o algo así vivido y no sé, se me ocurrió contar de que durante pandemia, por todo el tiempo de encierro y todo eso, yo subí muchísimo de peso. Y yo estaba como muy normal, yo decía, ay, qué normal, yo estoy feliz así. Y estaba pesando como 93 kilos. Y yo mido 1,60. Entonces, mi hermana me vio una foto que mi hermana está en España y me dijo, ¿cómo puedes estar así? Realmente tú de verdad te has visto, me dijo, nunca te he visto tan gorda, Fiorella. Entonces yo dije, uy, de verdad. Y era diciembre, como diciembre del 2021 por ahí. Sí, 2021. Entonces yo dije, no, tiene razón. Este mes comienzo a hacer ejercicios y dieta. Y me puse así a hacer ejercicio. Y en diciembre, ya que era el mes de Navidad y eso, y me puse así como bien, bien. Y cuando ya se pudo, así que ya empezaron a abrir el gimnasio, me inscribí y así con fuerza de voluntad y todo, bajé 20 kilos. Ahorita peso 75 kilos prácticamente. Y así, ya empecé a ir al gimnasio todos los días y después lo jalé a mi esposo también. Y mi esposo también se animó porque él también tiene su pancita por ahí. Y así que hemos empezado a ir al gimnasio y a tratar de comer un poco sano, así. Siempre nos damos esas escapadas, así, unas saliditas, pero por lo general ya empezar a cambiar nuestros hábitos de alimentos para poder comer mejor y bajar de peso, ¿no? Entonces, logré mi objetivo todavía, yo quisiera bajar más, pero en un año bajé 20 kilos. Y bueno, es algo que se me ocurrió compartir por expresar algo y por contar algo, ¿no? Está bien, Fiorella, muchas gracias. Beatriz, tú también querías compartir algo con nosotros. Ya, sí, una experiencia, bueno, en la universidad. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, en el trabajo. Sí, te escuchamos. Sí, bueno,
como yo he estudiado ingeniería, no sé, mi compañera a veces ya me conocen. Estudio ingeniería y la mayoría pues del salón todos eran varones, somos 100 alumnos, de las cuales 90 varones y 10 mujeres, ¿no? Y me tocaba exponer, entre mi grupo solamente éramos 2 mujeres y el resto varones, ¿no? Y en 20 minutos tenía que exponer y veo pues, salgo a escena, ¿no? Para exponer y veo todos los hombres mirándome. Y decía, ¿qué tanto me miran si yo también ya los conozco, no? Y era que como para exponer teníamos que ir pues en sport elegante y en el apuro me había puesto pues una blusa de gasa que todo el brasier se notaba y ni cuenta, ¿no? Y me pongo nerviosa, entonces lo que hice fue mirar pues bueno, una ubicación que me decía siempre mi papá: cuando te pongas nerviosa, trata y mira de frente, haz un punto, ¿no? Visualiza un punto y quédate mirando ahí y sigues poniendo, hasta puedes caminar, ¿no? Todo el área y seguir exponiendo. Y eso fue lo que hice, ¿no? Seguí exponiendo y me olvidé mi pauta, no improvisé, empecé a hablar de lo que empecé a inventar, ¿no? Improvisar todo. Pero sí les gustó y encima me pasé los 20 minutos que me correspondía y estaba sudando un poco, sí, pero no lo logré, ¿no? Una experiencia de que yo pensé que todos me miraban por fregarme, no sé, porque estábamos en tercer, cuarto ciclo, ¿no? Pero era porque yo estaba con la blusa de gasa, ¿no? Es una experiencia de mi exposición en la universidad. Con eso quería compartir. Gracias, Beatriz. Un claro ejemplo de resiliencia y de qué manera puedes revertir una situación quizá desfavorable en determinado momento, ¿no? Fiorella también bastante eh, amena su experiencia, incluso demuestra mucha seguridad en sí misma, cómo puede una persona compartir, ¿no? Este tipo de intimidades, en realidad bastante. Y Yuri también con su experiencia con respecto a cómo le fue y cómo también ha ido experimentando y ha ido aprendiendo en el tiempo este arte, ¿no? Este arte de poder hablar en público. Bueno, les agradezco muchísimo. Igual, si desea, pueden hacer todos para el resto, pueden hacer también un digamos, un escrito, ¿no? Un discurso, grabarse sobre estos dos tópicos o uno libre y nos lo envían como actividad para poder evaluarlo y de esa manera tener una percepción de cuánto, digamos, han aprendido o cuánto se les ha quedado o cuánto han desarrollado este arte de hablar en público. Muchas gracias por su atención y ya nos vemos el próximo martes. Gracias.